La victoria sin combate, la sabiduría de vencer sin destruir. Vencer al enemigo sin combatir es la cumbre de la excelencia. Sun Tzu. En los antiguos campos de batalla de China, donde los estandartes ondeaban al ritmo del viento y los generales meditaban con la mirada fija en el horizonte, surgió una idea que desafiaba la lógica común de la guerra: la mejor victoria es aquella que no requiere lucha. Sun Tzu, el estratega más influyente del mundo oriental, escribió: vencer al enemigo sin combatir es la cumbre de la excelencia. No era una frase poética ni una metáfora pacifista, sino una afirmación táctica, calculada y profundamente revolucionaria. En un mundo donde la violencia era la regla y el enfrentamiento el camino más directo, Sun Tzu proponía un sendero más elevado: vencer con la mente, con la estrategia, con el entendimiento del enemigo. ¿Qué sentido tiene desgastar recursos, arriesgar vidas o sembrar odio, si es posible desarmar al adversario antes de que empuñe su espada? El verdadero poder no está en la fuerza bruta, sino en la claridad mental, en la capacidad de anticipar, negociar y desactivar el conflicto antes de que estalle. Esta filosofía trasciende el ámbito militar. En nuestras vidas, todos libramos batallas. A veces con otros, pero más frecuentemente con nosotros mismos, con nuestras emociones, nuestras inseguridades, nuestras circunstancias. Y muchas veces, como en el campo de batalla, creemos que la confrontación es inevitable. Peleamos por tener razón, por defender una posición, por marcar territorio. Nos desgastamos buscando imponernos. Pero, ¿y si la auténtica maestría no consiste en ganar la discusión, sino en evitarla sin perder dignidad? ¿Y si el triunfo no es derrotar al otro, sino desarmar su hostilidad con inteligencia, comprensión o silencio? La victoria sin combate es la victoria del sabio. No del cobarde ni del débil, sino del que entiende que la energía que se ahorra hoy es poder que se puede usar mañana. Que cada batalla evitada preserva la armonía, el enfoque, la estabilidad. Y que las verdaderas guerras que valen la pena no se ganan con gritos ni con espadas, sino con estrategia, paciencia y visión de largo plazo. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta enseñanza de más de 2000 años puede aplicarse hoy, desde los negocios hasta las relaciones personales, desde las redes sociales hasta las conversaciones difíciles. Porque el mundo no necesita más guerreros furiosos, sino estrategas lúcidos. Estrategia invisible en el mundo visible. Hoy no usamos espadas ni montamos caballos al amanecer, pero las batallas siguen presentes. Las oficinas son campos de guerra sutil. Las redes sociales, trincheras disfrazadas de opinión. Las relaciones humanas, escenarios donde cada palabra puede herir o sanar. En este mundo de tensiones camufladas, el arte de la victoria sin combate adquiere un valor insospechado. Porque quien domina esta estrategia no solo evita el conflicto, lo redefine. Vencer sin luchar implica ver más allá de la superficie, detectar el conflicto antes de que estalle, y redirigirlo sin que el otro lo note. No se trata de manipular, sino de tener la sabiduría de anticiparse. Un jefe que escucha antes de imponer, un padre que comprende antes de castigar, un amigo que guarda silencio en lugar de devolver un golpe verbal, todos ellos, sin saberlo, están ganando pequeñas batallas invisibles. Pero para aplicar esta forma de victoria hay que entrenar el carácter. El ego, muchas veces, quiere entrar en batalla. Nos dice: demuestra que tienes razón. O, no dejes que te pasen por encima. Pero esa voz, aunque ruidosa, no es la del estratega. El estratega pregunta: ¿qué quiero lograr realmente, y cuál es el mejor camino para lograrlo? Y muchas veces, la respuesta no está en atacar, sino en desactivar. Hay momentos donde un silencio sabio pesa más que 1000 argumentos. Donde una retirada a tiempo es un acto de poder, no de debilidad. Donde evitar una discusión preserva una relación que vale más que el orgullo. Esta forma de actuar requiere dominio interno, y sobre todo, claridad sobre lo que realmente importa. Porque el que no tiene claro su objetivo, se pierde en luchas innecesarias. Sun Tzu no hablaba de cobardía. Hablaba de eficiencia. De no desperdiciar recursos, ni energía, ni vidas. En la vida moderna, eso se traduce en conservar el enfoque, en proteger tu paz, en no entrar a cada provocación. En un mundo donde todos quieren gritar, quien piensa y se retira con elegancia, termina ganando sin haber jugado el juego. En la siguiente parte, profundizaremos en ejemplos concretos de cómo aplicar esta estrategia en la vida cotidiana. Y también abordaremos un punto clave: cómo detectar cuándo evitar la batalla y cuándo, inevitablemente, habrá que darla.
Elegir tus batallas y saber cuándo retirarse. No toda guerra merece ser peleada. Este es uno de los principios más difíciles de aceptar, porque el orgullo tiende trampas muy sutiles. Nos convence de que responder es necesario, que marcar territorio es sinónimo de fuerza. Pero muchas veces, responder solo alarga el conflicto y nos arrastra a un terreno que el otro eligió. En cambio, la sabiduría consiste en aprender a mirar con distancia, calcular las consecuencias y decidir, ¿vale la pena luchar por esto? Vencer sin combatir no significa huir. Significa actuar desde la inteligencia estratégica. Tomemos un ejemplo cotidiano, una discusión de pareja que comienza a subir de tono. El instinto podría empujarnos a demostrar que tenemos razón. Pero la persona verdaderamente fuerte no es la que grita más alto, sino la que sabe cuándo guardar silencio para no herir, la que puede postergar una respuesta hasta que las aguas estén más calmas. Esa pausa es un acto de poder, no de sumisión. O pensemos en el ámbito profesional. No todo desacuerdo requiere confrontación directa. A veces, una solución elegante, ofrecida antes de que el conflicto estalle, vale más que cualquier argumento posterior. Un líder eficaz no busca imponerse. Busca convencer sin violencia, coordinar sin forzar, alinear sin quebrar. Esta estrategia se apoya en 3 pilares: observación, anticipación y templanza. Observar para entender el verdadero motivo detrás del conflicto. Anticiparse para mover las piezas antes que el otro reaccione. Y tener templanza, que es la virtud que nos permite mantener la calma en medio de la provocación. Hay un principio profundo detrás de todo esto: el enemigo no siempre está afuera. Muchas veces habita en nuestro interior. Es el ego herido, la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo. Si logramos dominar esa batalla interna, las externas se desactivan solas. Porque una mente clara no entra en guerras innecesarias. El general victorioso ya ganó antes de levantar su espada, porque la victoria no depende de la fuerza, sino del momento, del terreno, y sobre todo, de la mente. En la próxima parte, abordaremos una verdad incómoda: aunque buscamos evitar el combate, no siempre es posible. ¿Qué hacer cuando la batalla es inevitable? ¿Cómo vencer sin traicionarnos a nosotros mismos? Exploraremos cómo se puede luchar con estrategia, sin perder la dignidad ni el propósito. Cuando el conflicto es inevitable. Hay momentos en que, a pesar de toda estrategia, toda diplomacia y toda inteligencia emocional, el conflicto llama a la puerta. Hay quienes no buscan acuerdos, solo imponer. Hay circunstancias donde retirarse significa rendirse, y ceder implica perder lo que uno es. En esas situaciones, no se trata de evitar el combate, sino de transformar la forma en que se combate. Sun Tzu nunca propuso la pasividad. Propuso la supremacía de la mente sobre la fuerza bruta. Cuando pelear es inevitable, la clave es no dejarse arrastrar por las reglas del enemigo. Si el otro grita, tú no grites. Si el otro golpea, tú no respondas con furia, sino con claridad. El verdadero combate no es físico ni verbal, es estratégico. En la vida diaria, estos conflictos pueden ser una traición, una injusticia laboral, una crítica pública o una amenaza a nuestros valores. ¿Cómo responder sin perdernos? Primero, resistiendo la tentación de actuar desde la emoción inmediata. La ira nubla la visión. El miedo paraliza. La ansiedad nos lleva a decisiones impulsivas. El general sabio se detiene, observa el terreno y decide desde la calma. Su poder no está en la reacción, sino en la dirección que elige. Una herramienta esencial en este momento es la preparación silenciosa. Si sabes que algo se aproxima, no lo enfrentes con improvisación. Reúne tus fuerzas, estudia el contexto, busca aliados, planea escenarios. Y sobre todo, afírmate en tu propósito: ¿por qué luchas? ¿Por orgullo o por convicción? ¿Por herida o por valor? En la filosofía de la guerra, no todo ataque es directo. A veces, la mejor defensa es mover el conflicto a otro plano. No responder al insulto, sino elevar la conversación. No replicar el daño, sino mostrar una forma superior de resolución. Esa es una forma de victoria más duradera, la que transforma al enemigo en espectador de su propia derrota moral. Al final, lo que está en juego no es solo ganar una discusión, una causa o una posición. Lo que se juega es tu capacidad de mantenerte fiel a tu esencia en medio de la tormenta.
Porque no hay peor pérdida que ganar una batalla y perderte a ti mismo en el camino. En la siguiente parte, cerraremos este principio con una reflexión profunda sobre qué significa realmente ganar. ¿Es vencer al otro o superarse a uno mismo? ¿Qué tipo de victoria deja huella y cuál se desvanece con el tiempo? La victoria sin combate es también una victoria del espíritu. La conquista invisible. Cuando pensamos en una victoria, solemos imaginar algo visible, una medalla, un trofeo, una ovación. Pero las victorias más profundas no hacen ruido. Son internas. Son aquellas que no necesitan testigos porque transforman la esencia misma del que las logra. Vencer sin combatir es, en verdad, una forma de trascender el conflicto. Sun Tzu no hablaba solo de guerras entre ejércitos. Hablaba de las guerras silenciosas que todos enfrentamos. La guerra del ego, de la inseguridad, del resentimiento. Y su propuesta era clara: el verdadero poder no está en destruir al otro, sino en dominar nuestras propias sombras. Por eso, quien vence sin luchar no es débil, sino inmensamente fuerte. Aplicar este principio hoy implica cambiar la forma en que entendemos el éxito. No se trata de ganar discusiones, ni de tener siempre la última palabra, ni de aplastar al otro para elevarnos. Se trata de crear entornos donde el conflicto no prospere, donde las tensiones se disuelvan por la claridad de la intención y la templanza del carácter. Esa es una victoria que no necesita espadas. Cada vez que eliges no responder con odio, estás ganando sin combatir. Cada vez que te retiras a tiempo para no dañar, estás venciendo. Cada vez que comprendes al otro en lugar de juzgarlo, estás rompiendo el ciclo del conflicto. Y cada vez que transformas una situación tensa en un aprendizaje, estás conquistando un terreno interno que pocos conocen. El mundo actual está lleno de luchas. Algunas visibles, otras disfrazadas de competencia, de presión social o de comparaciones constantes. Pero quien sigue los principios del estratega sabio sabe que no todas las batallas merecen pelearse, y que muchas veces, el simple hecho de no caer en provocaciones ya es una señal de madurez y dominio. Este principio, entonces, no es una receta para evitar los problemas, sino una guía para transformar la manera en que nos relacionamos con ellos. Para que cada desafío sea una oportunidad de crecer y no una trampa que nos haga reaccionar desde la debilidad. Y esa es la gran paradoja: quien vence sin combatir, no solo vence, se convierte en alguien que ya no necesita luchar para avanzar. La victoria sin combate, más allá del enfrentamiento. Al recorrer el camino del estratega que busca la victoria sin combate, hemos descubierto que la verdadera fuerza no reside en la batalla abierta, sino en el dominio de uno mismo y en la sabiduría para evitar el conflicto cuando es posible. La guerra más dura no siempre se libra en el campo, muchas veces es una lucha silenciosa contra nuestras propias emociones, prejuicios y limitaciones. Sun Tzu nos invita a pensar que la estrategia suprema es aquella que disuelve la confrontación antes de que nazca, que usa la inteligencia, la empatía y la paciencia como armas invencibles. En un mundo donde las tensiones se multiplican y el enfrentamiento parece inevitable, este principio es una luz que nos guía hacia un camino distinto, el de la serenidad activa, la victoria que no destruye, sino que construye. Llevar esta enseñanza a la vida diaria es un acto de valentía. Significa elegir la diplomacia en vez de la reacción, el entendimiento en lugar del juicio, la calma en medio del caos. Significa saber cuándo retirarse no como derrota, sino como sabiduría para preservar fuerzas y crecer. Este enfoque no solo transforma la manera en que nos relacionamos con los demás, sino que también nos ayuda a transformar nuestra relación con nosotros mismos. Nos permite avanzar sin cargar con resentimientos ni rencores, y construir un presente donde el conflicto no sea la norma, sino la excepción. Recordemos entonces que la victoria más auténtica es aquella que se logra sin derramar sangre, sin dañar ni destruir, sino con la fuerza silenciosa del conocimiento, la paciencia y la estrategia. Que cada día sea una oportunidad para practicar esta sabiduría, porque en la verdadera guerra de la vida, el mayor triunfo es mantener la paz dentro de uno mismo. Los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la guerra, los perdedores primero van a la guerra y después intentan ganar. Sun Tzu. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la victoria sin combate. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir explorando juntos las enseñanzas del arte de la guerra y cómo aplicarlas para crecer y transformar nuestra vida.